también pasa ese tema de ácido crónico, de que se inflama un órgano temporalmente, después se desinflama y posteriormente puede volver a inflamar. Siempre en muchas patologías pasa lo mismo. En la colitis, por ejemplo, las personas cuando tienen un colon irritable o cuando les pasa algo que se les inflama el colon se puede inflamar, se puede desinflamar, y una persona que no haga cambios importantes pues se la puede pasar así toda la vida y eso va a tener unas consecuencias. También pasa algo similar en esta patología. La pancreatitis puede ser aguda y puede ser crónica. ¿Qué es pancreatitis? No es más. Eso es pancreatitis. ¿Cómo estamos en fisiología pancreática? Sabemos de la insulina y el glucagón. Ya. Una de las tareas grandes e importantes del páncreas. Cuando se inflama el páncreas, eso se conoce como pancreatitis. La inflamación del páncreas puede ser por traumas también, no solamente por alcoholismo, sino que también puede ser un trauma que inflama. Ya también lo hemos mencionado. Los golpes en el abdomen. El paciente tiene la susceptibilidad de que se le inflame cualquier cosa o que se le estalle cualquier víscera con un golpe. Los estallidos de vísceras también. Cuando son de golpes fuertes en la cavidad abdominal, un estallido de hígado, cualquier cosa de vaso por golpes por accidentes. Eventualmente la podría también tener una pancreatitis por un golpe. Pero lo más común en la pancreatitis son los cálculos biliares. Según la literatura, la coledocolitiasis es una de las principales causas de pancreatitis. Resulta que cuando hay cálculos pequeños en la vesícula biliar, pues hay mayor riesgo de que un cálculo de eso se salga, ¿cierto? Ustedes saben que cuando una persona tiene cálculos en la vesícula biliar y el médico le detecta esos cálculos, sea un cálculo único o sean muchos cálculos, varios cálculos, ese médico le va a programar cirugía a esa persona. Así haya ido por otra cosa. Así le hayan hecho una radiografía porque le iban a mirar unas colitis que de pronto tenía. Pero si le ven cálculos en la vesícula, el médico le va a programar una colecistectomía. ¿Por qué? Porque el médico está previniendo otras cosas, como una pancreatitis. Porque cuando hay, en los dos casos, si hay un cálculo único o si hay varios cálculos, pueden pasar cosas. Yo un día tuve una paciente que tenía un cálculo de esta forma. ¿Esos cálculos en la vesícula? Cálculos en la vesícula. ¿Eso puede pasar? ¿Un cálculo que puede pasar? Ya lo vas a explicar. Si hay un cálculo único, ¿qué puede pasar? Que esto fue un caso que yo estuve hace añitos ya en el hospital. Esta punta estaba matando a esa señora. Primero no tenía dónde almacenar virus. No tenía dónde almacenar virus. Porque eso era un cálculo grande que, hemos dicho, la bilis estaba rellena con ese cálculo grande. Era el mundo. Entonces, y resulta que ese cálculo que yo lo vi encima de la mesa porque a veces me entregaron, ese cálculo era de este tamaño. Más o menos así, un poquito más grande. Pero con la forma de la vesícula. Y tenía una punta que era una puñaleta. Tenía una punta en la berraca. Entonces ella empezó a quejarse de dolor porque esto lo estaba chuzando.
Aparte de eso, este tejido se va inflamando, ¿cierto? Eso se va inflamando. Ella consultó todo el cuerpo y estaba histérica también porque estaba muy inflamado ahí como el lecho hepático y todo eso. Entonces, este cálculo, cuando la persona come grasa, ¿cuál es el reflejo del sistema digestivo? Empezar a hacer una contracción acá, ¿cierto? Como eso es liso por dentro, entonces la quiere sacar, pero no sale nada, entonces la estaba punchando y la estaba chuzando acá y no hay usted dolor, ¿cierto? Entonces, en ese caso, le hicieron la cirugía, le sacaron el calcio. Ya. Pero cuando pasan esas cosas y digamos se deja avanzar el problema, pueden haber inflamaciones en ese lecho hepático que ponen en riesgo la salud de la persona porque puede entrar en una colangitis. Puede haber una colangitis, que es una infección del lecho hepático, de todos los conductos biliares, y eso se puede ir complicando, digamos así, se puede ir complicando. Si son cálculos pequeños y varios, son un poco más peligrosos porque la persona cuando come grasa va a estimular. ¿Se acuerdan de quién estimula esas contracciones? La colecistoquinina. Este cálculo se va a salir y si se sale, se puede obstruir esto acá. Aquí está el conducto biliar, aquí está el duodeno y aquí está el conducto pancreático. Entonces este cálculo o se parcha aquí o se parcha por acá o acá. En el peor de los casos se obstruye esto acá abajo. No es lo mismo obstruir acá que obstruir el común, porque estás obstruyendo las dos cosas. ¿Yo no? Si se obstruye acá, la persona amanece amarilla. Amanece amarilla. Yo tuve un compañero que le pasó eso. Me llamó como a las 8 de la mañana y me mandó una foto. Y yo, oye, de urgencias, pero ya. Porque de un momento a otro se le subió la bilirrubina. Eso es coledocolitis. Puede haber. No necesariamente tiene que estar todo al mismo tiempo. Puede haber una colelitiasis o coledocolitiasis que genera una obstrucción del líquido biliar, ¿cierto? Pero puede que todavía no llegue a hacer inflamación. Si eso se queda ahí, puede haber inflamación. Como esto está represando el flujo biliar, es decir, el drenaje del hígado, de la bilis, lo está obstruyendo, hay ictericia y puede haber una colestasis, ¿cierto? Y puede haber una inflamación del hígado también. Pero lo primero es que hay una obstrucción del drenaje biliar y la persona se pone ictérica. Entonces, eso duele mucho, porque esos cálculos cuando van bajando por ahí, el conducto es tratando de bajarlo y eso es un cólico, ¿cierto? Un cólico es una contracción muscular. Cuando usted tiene diarrea y le da cólico, es porque el colon hace esto. Se contrae tanto para tratar de barrer lo que no hay, porque como tiene diarrea, es pura agua. No es un bolo fecal que se pueda desplazar fácilmente, sino que es agua. Entonces, por eso es que duele tanto, porque se cierra mucho. Entonces, hay mucho sentido. Algo así pasa acá también. Listo. Si se obstruye acá, ya se va a comprometer el drenaje del páncreas. Entonces, esto se represa, digamos, los productos del páncreas se represan y se activan dentro del páncreas. Se pueden activar dentro del páncreas. Entonces, ese páncreas se puede empezar a autodigerir. ¿Cierto? Hay varias causas por las cuales el páncreas se puede empezar a autodigerir. Una es esa, la activación de simógenos. ¿Saben qué es un simógeno? Un simógeno es
Un simógeno es una enzima antes de ser enzima. La preinsulina es un simógeno, la preproinsulina es otro simógeno, la insulina es una enzima. El primer paso para generar la insulina es la preproinsulina. Después se convierte en preinsulina. Después se convierte en insulina. Esos son simógenos. Los simógenos son enzimas incompletas, que les hace falta partecitas para que salga a funcionar. La hipercalcemia puede generar una activación interna de las enzimas. Eso es una cosa rara, realmente no es que sea una causa frecuente de la pancreatitis, pero es una posible, la hipercalcemia. Como por ejemplo la hipercalcemia intramuscular por el exceso de fatiga o por el exceso de estiramiento muscular puede generar daño muscular, la hipercalcemia. Entonces, esta condición va a obstruir los conductos y se va a represar el líquido y puede haber una pancreatitis o una colangitis. Entonces, a veces muchas cosas que pasan aquí, que pasan en el hígado, son causa de pancreatitis, ¿cierto? ¿Vieron lo que es la CEPRE? De pronto. La CEPRE. Ahí está el mudo. Ahí está el video de lo que es una CEPRE. Una CEPRE es un procedimiento que le hacen a un paciente cuando tiene un cálculo por acá. Entonces se meten con un endoscopio y se meten por acá. O sea, retrógrado. Es una colangiopancreatografía. Colangiopancreatografía retrógrado. Es una endoscopio. Es un endoscopio, es un examen endoscópico, ¿cierto? Se meten por la boca del paciente y llegan acá. ¿Sí? Retrógrado porque se devuelve. Les toca devolverse a subir otra vez. Colangiopancreatografía porque es del colédoco y de estos conductos por acá. ¿Sí? Colangiopancreatografía. Porque son conductos pancreáticos, se meten donde necesiten meterse. En este caso se meten acá o se meten acá a sacar ese caldo, ¿cierto? Tratan de sacar ese caldo. En la literatura hablan de que la causa principal de la pancreatitis son los cálculos biliares, pero realmente es la CEPRE. La CEPRE es la que inflama el páncreas, porque ese procedimiento manipulan mucho el páncreas. Cuando se meten con el endoscopio, aporrean el páncreas, pues para que me entiendan. Lo aporrean y se inflama. Entonces el paciente llega a una UCI con una pancreatitis pancreatitis post-CEPRE. ¿Pero por qué le dicen la CEPRE? Por eso. O sea que realmente la causa eso es lo delicado, muchachos. Los cálculos biliares es una cosa pero delicadísima, porque es que una pancreatitis puede ser muy grave, puede avanzar. Una colangitis puede ser muy deleterio. Y este procedimiento, yo pues sinceramente la mayoría de los pacientes con pancreatitis que han salido son post-CEPRE, después de una CEPRE. Eso es casi que fijo. O sea, prácticamente a la UCI. No todos. Pues porque es que yo tengo en hospitalización también hemos visto varios, ¿cierto? Pero una pancreatitis, eso es de hospitalización. La CEPRE pues es un procedimiento que necesita anestesia y todo ese cuento, pero según como le vaya al paciente, como mínimo, eso sí se va. Por ahí unos días mientras eso se desinflama, pero a veces puede ser muy complicada la cosa. Entonces, por eso aparece ahí. Y el alcoholismo, pues también es una causa frecuente de pancreatitis aguda y crónica. Entre más episodios de pancreatitis aguda tenga una persona, más riesgo tiene de que eso se vuelva crónico, ¿cierto? Que el tejido se fibrose y por lo tanto se vuelva una pancreatitis crónica.
o que el páncreas pierda su función de forma crónica por fibrosis del páncreas, ¿cierto? Siempre que una persona está intoxicada por alcohol, el páncreas se le va a inflamar. Y entre más consuma licor, pues más le va a pasar eso, ¿cierto? Y hay otras condiciones autoinmunes, ¿cierto? La hipertrigliceridemia, triglicéridos de 1000, de 1500, de más o menos, por ahí de 900 para arriba, o de 800 para arriba, hay un riesgo de que un paciente haga una pancreatitis por hipertrigliceridemia. ¿Cuál es la fisiopatología en ese caso? Los triglicéridos, si quieres cierra. Los triglicéridos altos en sangre pueden infiltrar el páncreas. Y si se infiltra el páncreas con lípidos, ¿qué le pasa a las lipasas? Se activan. ¿Sí o no? Se activan dentro del páncreas y entonces hay una activación de enzimógenos y hay una autodigestión del páncreas. Porque es que las proteasas y las lipasas son jodidas, son fuertes, sobre todo las proteasas. Es decir, que se activen las enzimas intrapancreáticas o las enzimas que se activan dentro del páncreas, lo van a digerir poco a poco. Eso es otro. Traumas, medicamentos. Entonces, si tenemos claro lo que hace el páncreas, la función exocrina que tiene, la función endocrina que tiene, ¿cierto? Glucagón, principalmente glucagón e insulina, ¿cierto? Si hay una función pancreática exocrina alterada, también va a haber malabsorción. La digestión, esos procesos digestivos son tan importantes que hay lipasa salival y amilasa salival, ¿cierto? Y hay amilasa pancreática y lipasa pancreática. Entonces, cuando hay una deficiencia de la producción de enzimas por la pancreatitis, hay una deficiencia en la producción de enzimas, hay una malabsorción, maldigestión. Pero eso son, la etiología es causas, principales causas. La persona puede tener, dependiendo de la gravedad de la pancreatitis, puede tener un exudado pancreático. Eso se ve con imágenes. En imagenología, alrededor del páncreas no hay nada. Uno no ve líquido suelto ni nada de eso. Entonces, cuando puede haber edema peripancreático, que es por el exudado celular, por la inflamación, es una forma de identificar también la severidad de la pancreatitis. Puede haber necrosis o no, puede haber necrosis de un porcentaje del páncreas, puede haber necrosis de la cola o de la cabeza, de algún pedazo, parcial o total, necrosis, ¿cierto? O sea, muerte del tejido. Y los síntomas son variables dependiendo de su gravedad o su intensidad. Puede cursar desde malestar, vómito, diarrea, esteatorrea, ¿sí? Vómito, distensión, dolor, a choque. Choque seco. Hay diferentes tipos de choque. Ya los médicos entran a evaluar con imágenes, con paraclínicos. Ellos ya entran a evaluar para definir la gravedad de la pancreatitis. Si es una gravedad, una pancreatitis leve, moderada o grave. Severa ya no se usa. Leve, moderada o grave. No confundan pancreatitis aguda grave. Pero no, con crónica. Pancreatitis aguda grave. Es que es aguda pero es muy grave. Es aguda pero grave. Puede ser aguda leve, aguda moderada o aguda grave. Puede ser pancreatitis crónica agudizada o pancreatitis crónica. Todo lo crónico se puede agudizar, muchachos. EPOC es una enfermedad crónica. Se agudiza, ¿cómo? Con una neumonía.
Agudizar es que se le alborota la cosa, se exacerba. Agudizar es que se exacerba una condición. Una enfermedad renal crónica se puede agudizar. Entonces ahí los médicos hacen esa exploración con imágenes, con paraclínicos, miran las enzimas lipasa en sangre, amilasas, y con eso van determinando la gravedad de la pancreatitis y ellos tienen que poner el diagnóstico, ¿cierto? A veces hay diagnósticos sin estadificar. Pancreatitis en estudio. El paciente acaba de llegar. Pancreatitis interrogado. Hay que interpretarlo, ¿cierto? Si tiene una historia de pancreatitis, ¿es porque está diagnosticada? No. La están explorando a ver si eso no es. Puede que sea otra cosa. Y sobre todo en casos de abdomen agudo, de dolores abdominales fuertes, uno que va a saber. Hay unas maniobras para identificar si es apendicitis o si es una pancreatitis o si es más una diverticulitis. Pero cuando hay dolores abdominales, el médico no sabe inmediatamente. Hay que hacer pruebas de sangre, imagenología, para ir definiendo el diagnóstico. Entonces, ese diagnóstico, pues, ¿cómo se orienta el médico? Con la clínica del paciente, tocando al paciente, haciéndole maniobras. Por ejemplo, si usted tiene un cólico en el marco cólico derecho, en la fosa ilíaca derecha, marco cólico derecho, nivel inferior, o sea, por los lados de la fosa ilíaca derecha, usted tiene un dolor ahí, el médico ¿qué va a pensar? Una apendicitis. Si es al lado derecho, va a pensar más en diverticulitis, ¿cierto? Entonces el médico se va a ir orientando con la sintomatología del paciente. Si usted de pronto llega a tener un dolor en el marco cólico derecho, bajo, en el nivel bajo, y le está como produciendo mucho dolor, una cosa que usted puede hacer es esto: se empina y se deja caer. Si le chuza ahí, si siente un dolor muy fuerte en esta parte, cuando se deja caer, posiblemente sea una apendicitis. Son maniobras que uno les pone a aprender, uno las puede hacer, ¿cierto? Por ahí hay una anécdota de un médico que llegó a la casa después de comerse unas cosas ahí, como que comió en la calle, y llegó a la casa y estaba como maluco, como que no sentía como raro, pero no tenía cólicos. Entonces le digo a la esposa que le pasaron con un endoscopio y se auscultó y no tenía peristaltis. Entonces de una novia me pobreza. Y allá lo hospitalizaron por una apendicitis. Pues a veces uno revisarse o hacerse esas maniobras es bueno porque uno previene cosas más graves. Esa es una. O si es para otra persona que uno le va a hacer la maniobra, acuesta a la persona en una cama y le coge el pie. Mira, yo le hago la maniobra. La persona está acostada y le coge el pie derecho porque vamos a revisar es el marco cólico derecho, y le hace así, fuerte, con el cuerpo totalmente en horizontal. Si le duele, es muy probable que sea una apendicitis. Entonces esa clínica, el médico está hablando al paciente, va explorándolo clínicamente y mientras tanto van saliendo los exámenes, ¿cierto? ¿Cuál es el primer manejo en esos casos? La primera orden del médico. Nada vía oral. ¿Sí o no? Porque no sabemos qué tiene, cómo le vamos a dar comida. Si se va de cirugía de urgencia y le dimos desayuno o comida, no puede. Primera orden, nada vía oral. Líquidos endovenosos. Mientras a ver qué pasa, ¿cierto? Mientras se esclarece el diagnóstico. Con ayuda de las enzimas pancreáticas y con imagenología, como lo decía ahorita.
Entonces, cuando hay una elevación, el documento que yo les monté de pancreatitis, que es una revisión reciente, dice que la elevación de enzimas pancreáticas no es definitiva, que pueden haber personas que tengan elevación de enzimas pancreáticas, amilasa y lipasa, y no tienen pancreatitis. Pero dice la literatura que cuando ya es mucho y muy rápido, hay unos tiempos, si se eleva mucho, hasta 3 veces por encima de los niveles normales, ahí sí es muy factible que sea una pancreatitis, y cuando se eleva muy rápidamente. Entonces, con la amilasa pancreática y con la lipasa pancreática hay una orientación para los médicos a ir perfilando el diagnóstico. La pancreatitis se clasifica entonces según la gravedad y según los estudios de imagenología. La clasificación de Baltasar, esto no lo tiene que aprender. La clasificación de Baltasar la va a hacer el médico con una tomografía axial. Le hacen una tomografía al paciente para mirar con imágenes cómo está ese páncreas y la van a clasificar. Grado A E. La E es la más grave. O sea, entonces estas escalas no es para que se las aprendan, sino para que las tengan ahí. Si usted dice, pancreatitis Baltasar B, pancreatitis Baltasar E, ya usted con eso se hace una idea, ¿cierto? Baltasar A, hay un grado de pancreatitis, hay síntomas, puede haber amilasas elevadas, pero imagenológicamente no hay cambios significativos, no se perciben cambios significativos, no hay necrosis, no hay opacidades como raras en la imagen, ¿cierto? Y así sucesivamente. En la B ya hay un aumento del tamaño del páncreas, ya hay una colección peripancreática o se ven parchecitos por ahí que pueden ser pus, y así sucesivamente. Evalúan la tomografía y la estadística. Evalúan la tomografía y definen es Baltasar A, B, C. ¿Sí? Por ejemplo, acá sí se ve. En la pancreatitis C, por ejemplo, hay alteraciones pancreáticas intrínsecas asociadas con cambios inflamatorios en la grasa peripancreática. La D, hay colección de líquido o flema, flemón único bien definido. Un flemón único bien definido se llama colección. ¿Qué es un flemón? Un mocón. ¿Qué es un flemón? Un mocón. Entonces, en la imagen del páncreas se ve un pegote, un parche. Eso es pus. O sea que hay un proceso infeccioso ya más grave, ¿cierto? Y en la E, por ejemplo, ya dos o más colecciones mal definidas o presencia de gas, presencia de gas, o sea, burbujitas oscuras, porque el aire en la tomografía se ve oscuro. El aire en las tomografías y en las radiografías se ve oscuro. Entonces, si hay unas bolitas como oscuras, puede ser aire. Y eso puede ser dentro del páncreas o alrededor. En todo caso, esa clasificación es para la aguda. Esta clasificación es para la aguda, sí. Entonces, los médicos hacen eso. A usted le toca lo fácil porque usted ya va a ver eso. Pancreatitis Baltasar E o pancreatitis Baltasar tal. ¿Listo? Los médicos hacen el diagnóstico. Chachos, el dolor produce hilo. El dolor produce hilo. Ya saben qué es hilo, ¿cierto? Sí. Parálisis intestinal. El dolor produce hilo. ¿Sí
Si un paciente en posquirúrgico tiene mucho dolor y no le ponen medicamentos para el dolor y está vomitando, pues hay que ponerle analgesia, ¿cierto? Analgesia, para que el dolor calme y pueda mover la tolerancia. En esos casos, pues, los pacientes tienen mucho dolor y eso podría producir ileo y vómito. Si hay ileo gastrointestinal, si hay ileo gástrico, ¿cómo está el vaciamiento gástrico? No hay vaciamiento gástrico. Y si no hay vaciamiento gástrico, ¿qué le pasa al estómago? Se llena de jugos gástricos hasta que se vomita la persona. Y si de pronto ha comido alguna cosa, se va a vomitar. ¿Cierto? Si hay un llenado gástrico con líquido bilioso, porque hay un hilo gástrico, la persona llega un momento donde va a morir. Esteatorrea, ya saben por qué, ¿cierto? ¿Sí? Yo le preguntaba a usted, ¿cuál es la causa de la esteatorrea en la pancreatitis? ¿Cuál es la causa de la esteatorrea en la pancreatitis? Que no hay digestión de las grasas porque no hay una producción de enzimas pancreáticas para digerir la grasa. Pero es que no hay, pues, no hay bilis, pues. No, pero es que la bilis no es la que hace la última digestión de las grasas. La bilis emulsifica la grasa y la convierte en partículas más pequeñas de grasa. ¿Qué se llaman? Micelas, ¿cierto? Pero esas micelas, que son ya esas bolitas chiquiticas de grasa, finalmente la lipasa pancreática es la que termina de digerirla para que se pueda absorber. Y si no hay lipasa pancreática, así haya bilis, no alcanza a absorberse y por lo tanto hay esteatorrea. Puede haber hipotensión y por lo tanto oliguria, o sea, disminución de la lipesis. La hipotensión genera oliguria. Cuando una persona, hipotensión, ¿por qué? Por el dolor y por la inflamación, por la sepsis, porque puede haber una sepsis. La oliguria es una disminución de la lipesis. Oliguria, oligoanuria y anuria. Oliguria, oligoanuria y anuria. Pueden ser esas tres, dependiendo de la cantidad de orina que esté produciendo el paciente. Obviamente la hipotensión, la oliguria y el choque ya son en casos graves de pancreatitis, donde la pancreatitis es muy grave y ya hay una infección más marcada. Las consecuencias de la pancreatitis, como hay mala absorción, puede haber pérdida de peso. Puede, pero eso es lo que nosotros evitamos. Si el paciente tiene una pancreatitis muy fuerte y toca ponerle parentera, pues vamos a evitar la nutrición con la parentera. Digamos, consecuencias agudas, consecuencias en poco tiempo. Mala absorción. Y obviamente la pérdida de peso va a estar asociada al estrés metabólico también, no solamente a lo nutricional, sino al catabolismo por estrés metabólico, por injuria. Porque cuando hay un estrés metabólico, cuando hay una sepsis, pues el gasto energético aumenta mucho más. Cuando es crónica, entonces sí o sí es crónica. No necesariamente. De hecho, cuando es crónica es más factible que el paciente no utilice NPT que cuando es aguda, ¿cierto? Aunque si es crónica y se agudiza mucho, puede llegar a requerir NPT. Eso depende. El paciente tiene pancreatitis crónica, pero se le agudizó por algo. Se le agudizó en diciembre por algo que no sabemos, ¿cierto? Entonces él exacerba y podría cursar con una pancreatitis crónica agudizada, grave y requerir NPT, pero eso depende de la gravedad.
profe, entonces, ¿cómo sería la alimentación en pacientes con pancreatitis crónica? Ya muy fácil. Es fácil. Manejo nutricional entonces, lo primero, nada vía oral, hasta esclarecer el diagnóstico. Eso es orden médica prácticamente, ¿cierto? Es orden médica, nada vía oral. Si la pancreatitis es leve moderada, si la pancreatitis está estadificada en leve a moderada, vamos a procurar utilizar la vía oral lo más rápido posible. En la literatura, vean muchachos, primero una pancreatitis, los nutricionistas se pegaban del pecho y ponían parenteral de uno, ¿cierto? Hace años, hace añitos, ahí me tocó esa época, donde llegaba un paciente con pancreatitis y eso era NPT pero de una. Y eso ya no es así. ¿Cómo si es leve o moderada, profe? Si es leve o moderada, o sea, siempre vamos a procurar priorizar la vía oral, utilizar el sistema digestivo, ¿cierto? A no ser que la pancreatitis sea ya realmente muy grave, muy fuerte, que definitivamente con la vía oral el paciente empieza a vomitar, con la vía oral el paciente empieza con los dolores y a exacerbarse más la sintomatología. En esos casos en donde no se puede avanzar con la vía oral o con la enteral, ahí sí no hay de otra, ¿cierto? Pero lo primero que toca hacer es empezar la vía oral. Mira, no se vayan a confundir con esto. Al principio el médico va a decir nada vía oral, pero mientras el diagnóstico, mientras se confirma qué es lo que tiene. Ah, listo, no, esto es una pancreatitis, pero es una pancreatitis leve a moderada. Líquidos claros. En la literatura van a encontrar también una cosa que se conoce como dieta absoluta. Si ven eso por ahí de dieta absoluta, eso significa nada vía oral. Dieta absoluta, o sea, cero, nada. Que solo dieta, ¿cierto? Dieta absoluta parece todo lo contrario, es solo comida. Dieta absoluta, eso son literaturas pues, que nos revisan por ahí. Pero eso en Colombia se conoce como nada vía oral. NVO. NVO. Que no vaya a llegar alguien en el parcial y diga, profe, ¿qué es NVO? ¿Por qué no le digo? Profe, no dude que se lo ¿Por qué no le digo? ¿Ah? Entonces, cuando ya se establece el diagnóstico, listo, vamos a comenzar. ¿Quién dio la orden? Conversadito, entre todos. No, vamos a empezar. El paciente tiene pancreatitis, pero vamos a empezar. ¿Por qué? Porque es que vomito como a las 2 de la mañana, pero no vomitaba nada más. Y le está doliendo, pero no tan. Hay que hacerlo. Sin miedo hay que hacerlo. Porque el paciente es el que canta solito. A líquido. Pues líquidos claros. Líquidos claros, no quedarse ahí. Los líquidos claros es para probar una tolerancia. Usted le da una aromática al paciente, le da un tinte o le da una gelatina. Esos son líquidos claros. O un caldito pues de sopa sin grasa ni nada. Esos calditos peladitos así con. ¿Cierto? Nada más es para probar tolerancia. Si el paciente no vomita y no se exacerba los dolores, usted va a empezar a avanzar. Va a avanzar, ¿cierto? En esto también, muchachos, siempre está lo del tiempo de espera, ¿cierto? Si la pancreatitis es leve o moderada, usted no tiene necesidad de esperar tantos días. Desde el segundo día de hospitalización o el primer día puede empezar a probar tolerancia. Por lo general, el segundo día puede empezar a probar tolerancia con líquidos claros, pero uno no se queda en líquidos claros. Si tolera, empieza a aumentar, ¿cierto? Empieza a aumentar la vía oral y vaya evaluando, porque eso es evaluando. Entonces, si esto con una pruebita que le dio de tinte o aromática, lo que sea, y todo bien, listo, pídale una dieta blanda, por ejemplo. Fraccionada, obviamente va a ser fraccionada. Si es fraccionada, va a comer más poquito y el páncreas no se va a estimular mucho. ¿Qué pasa con la estimulación pancreática? Va a empeorar el asunto, ¿cierto? Si usted le va a poner comida al estómago de ese paciente, cuando el estómago haga su digestión y se dé el vaciamiento gástrico, ¿quién va a funcionar después? El páncreas, ¿cierto? Con su función exocrina para poder digerir. Está produciendo esas enzimas
esas enzimas digestivas, y si la pancreatitis es muy fuerte, eso le va a empeorar el dolor. O no va a poder producir la suficiente cantidad de enzimas y ahí va a empezar la intolerancia, la distensión, la intolerancia y la esteatorrea. Si usted es un paciente que usted le está dando comida con pancreatitis, le está dando comida, no tiene mayores dolores, y usted le está dando comida, pero empieza a hacer esteatorrea, usted dice, no, toca modificar la cantidad de las grasas, dar triglicéridos de cadena media o bajar el aporte de grasa, ¿cierto? ¿Cuál es el macronutriente que más se restringe en pancreatitis? Las grasas. De hecho, las dietas altas en carbohidratos son más frecuentes. Se aumenta un poquitico la proteína, se aumentan los carbohidratos y se reducen las grasas para evitar la esteatorrea, solo cuando hay esteatorrea. Si no hay esteatorrea, ¿para qué le va a aumentar las grasas? Perdón, ¿para qué le va a disminuir las grasas? No hay necesidad. ¿Qué pasa con la vía oral temprana? En toda la literatura que usted revise siempre van a decir lo mismo. Utilizar la vía oral o la nutrición enteral de forma temprana va a disminuir el riesgo de mortalidad por infección. Va a disminuir el riesgo de mortalidad porque se mantiene la barrera intestinal, la barrera inmunológica intestinal. Si usted tiene un intestino vacío, hay una disbiosis intestinal. Si tiene un intestino sin alimento, hay una disbiosis microbiana y puede haber una translocación bacteriana. Y se ha visto que utilizar el sistema digestivo lo más rápido posible hace que la pancreatitis vaya disminuyendo. O sea, es como que hay un factor inmunológico bien que controla el cuadro clínico. Y se ha visto que cuando se demoran mucho para empezar la vía oral o cuando utilizan la nutrición parenteral en estos pacientes, hay una incidencia de que esa pancreatitis empeore por bacterias. Entonces, la idea es siempre pensando en nutrir al paciente por vía oral o con nutrición enteral lo más rápido posible. Es decir, ser agresivos. Esto no es automático, no es que todos los pacientes de una dieta hipograsa, no. Lo primero es definir, es que hay pacientes con el diagnóstico, vuelvo y les reitero, ¿cierto? Hay pacientes con el diagnóstico, pero que clínicamente están muy aceptables. Entonces, no hay necesidad de empezar a hacer restricciones sin necesidad. Si el paciente tiene híleo, ahí sí nada que hacer. ¿Cierto? Entonces, un paciente con híleo, ¿usted qué le va a dar? ¿Cuál es el manejo nutricional de un paciente con híleo? No, para usted tampoco. Hay que recuperar la motilidad. Primero hay que buscar la recuperación de la motilidad, ¿cierto? Porque si no está moviendo es por ahí. Tiene que haber una explicación, ¿cierto? Pero si definitivamente un paciente es con hilo y no le vale nada, ni masticar sí tampoco. Entonces aquí toca estar pensando en la parenteral y madrugarle más a la parenteral en estos casos cuando el paciente está desnutrido. Si el paciente está desnutrido y nada que resuelve esta parte intestinal, toca madrugarle con la parenteral, ¿cierto? ¿Y eso cómo se estimula Con proquinéticos. Con potasio, si tiene potasio bajo. Sí. Aunque está autorizado darle chicle al paciente. Se puede masticar chicle el paciente y eso le ayuda. Pero es que si el problema es por potasio, pues póngale potasio médico, ¿cierto? Y si el problema no es de potasio, hay que darle proquinéticos. Pero hasta que no se restablezca la motilidad intestinal, usted no puede empezar con la alimentación. Si la motilidad intestinal está disminuida, pero presente, usted le puede dar, pero poquito.
Los ruidos intestinales y los movimientos intestinales a veces están presentes, pero muy lentos, por allá cada 15 segundos o cada 20 segundos, porque los movimientos intestinales se escuchan relativamente por cada 5 o 7 segundos, se escucha. Pero si no se escucha nada, o se escucha pero por ahí de vez en cuando y le toca a uno, dicho, meterle ese fonendoscopio, eso no sé por dónde, para que se escuche alguna cosa, ahí eso no se puede, no se puede. Se escucha así. Nadie se escucha el peristaltismo a las 4 de la mañana. Puede escuchar a 2 kilómetros. A las 4 de la mañana usted se despierta. Entonces el peristaltismo, cuando todo está en silencio, eso se escucha a las 4 de la mañana. Cuando empieza a clases. Listo. ¿Qué son los? Ahora, entonces suministrar líquidos leer es líquidos endovenosos. Nunca se les puede olvidar eso. Líquidos endovenosos. Yo no pregunto eso. Nunca pregunto eso. Claro, si a usted le sale una historia que es eso, usted no me puede decir, profe, ¿qué es leer? Porque yo digo, no, yo no sé, líquidos endovenosos, pues obviamente a todo el mundo, sí, suele, claro. Líquidos endovenosos, a todo el mundo le van a poner líquidos endovenosos para mirar el tema de los electrolitos, el volumen, la hidratación, todo eso, ¿cierto? Mientras arranca a tolerar. Y como ha vomitado de pronto, lo más seguro es que ha vomitado, hay pérdida de electrolitos en el vómito. En la diarrea hay pérdida de electrolitos, entonces hay que hacer una recuperación, una hidratación con sales de rehidratación, en este caso pues endovenosas o líquidos endovenosos. Inhibidores de la bomba de protones. Vamos a ver. ¿Por qué será que un paciente con pancreatitis se le debería dar inhibidores de la bomba de protones? Si sabemos lo que son inhibidores de la bomba de protones, ¿cierto? Omeprazol, pues. Omeprazol. Porque un paciente estos tocaría darle omeprazol. Eso es un ejemplo. Este es un ejemplo que me gusta mucho porque es algo que ustedes saben y el procedimiento lógico es muy fácil de aprender, pero como ustedes no relacionan las cosas, no lo conectan. Estamos en pancreatitis, ¿sí o no? Hagan el ejercicio. Por el ácido. O sea, lo inflama más. Porque tiene poco movimiento para la No. Ustedes tienen la información ahí. Lo que el omeprazol hace, creo que pase ácido el estómago. Sí, el omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones y por lo tanto sube el pH gástrico. ¿Pero para qué? para que no se siga tomando. Pero estamos en el estómago. Será para eso de digerir las grasas. Para digerir las grasas. No, porque el ácido no interviene con la digestión de las grasas, antes lo favorece. Para que no se absorban, porque antes necesitamos que se absorban. Antes necesitamos que se absorban. Ustedes tienen la información del proceso lógico de eso. Obviamente hay que saber que un inhibidor de la bomba de protones, eso es lo que pasó, que le disminuye la acidez al estómago. O sea, ¿qué le pasa al pH gástrico? Lo sube un poquito. ¿Para qué? No, para que no se exacerbe de pronto la pancreatitis. O sea, vamos que no la
revisar las funciones del páncreas otra vez. Que produce agua. Que no solamente es para producir glucagón, insulina, ni enzimas pancreáticas, sino que hay una función muy importante del páncreas, que es neutralizar los jugos gástricos. ¿De qué pH son los jugos pancreáticos? ¿De qué pH son los jugos pancreáticos? ¿De qué pH es el jugo pancreático? Diga, yo sé. No me den el ácido para producir. El intestino delgado no puede tolerar el pH ácido. El pH de los jugos pancreáticos es alcalino. O sea, la salivación del páncreas, con todos los fluidos que tiene, es alcalino. ¿Para qué? Para neutralizar el vaciamiento gástrico. Cuando el alimento está totalmente digerido acá, ¿qué pasa cuando el alimento está totalmente digerido? El estómago sigue produciendo ácido a lo loco, a lo bruto, o disminuye la producción de ácido. La entrada de protones, el aumento de los protones dentro del estómago disminuye cuando termina la digestión. Cuando se termina la digestión. Cuando se termina la digestión, la producción de ácido clorhídrico, ¿sí o no? Sí. Disminuye, porque ya terminó. Ya lo que sigue es el vaciamiento gástrico. Por eso es que uno no debería comer entre comidas para interrumpir digestiones. Eso es una pésima práctica. Usted tener acá todo el proceso terminado o estar en mitad del camino y le mete un brownie con leche. Porque es que el cuerpo me pide dulce a las 2 horas después del almuerzo. El cuerpo me pide, no es el cuerpo, es el ego el que me pide dulce. Usted interrumpe el proceso de digestión. Se lo interrumpe, ¿cierto? Cuando ya está todo hecho aquí el proceso, ¿cómo se llama la sustancia? Cuando ya todo esto está aquí diluido, deshecho. El kilo, muy bien. Cuando el kilo está formado, el kilo ya no es tan ácido como el ácido clorhídrico. El kilo sigue siendo ácido, pero no tanto. Pero sí hay una acidez, claro. Por eso se va liberando poco a poco. Y aquí se va liberando y se va neutralizando el pH. Se mezcla el vaciamiento gástrico y se mezcla el fluido pancreático y se equilibra el pH. Porque si eso sigue siendo ácido, se va a dañar el intestino. Se va a dañar el intestino. O sea, si el kilo todavía está medio Ácido, sí, todavía está ácido. Lo que pasa es que el kilo no es tan ácido como el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, obviamente puro, el ácido clorhídrico puro tiene como 1 de pH o 0.8. Pero cuando el ácido clorhídrico se mezcla con el jugo gástrico, eso queda en 2 de pH. Pero el kilo tiene como 2,5. O sea que esa bomba es como para ayudarle al funcionamiento que no está haciendo el pan. Entonces, esta bomba de protones lo que va a hacer es disminuir la acidez para que salga un vaciamiento gástrico menos ácido. No alcalino, pero mucho menos ácido para que no le quede tan duro el páncreas, porque si no hay corrosión. O sea, eso lo que hace es Proteger. ayudar al intestino. Ayudar al intestino a protegerlo. Porque el páncreas no puede hacer esa función de neutralizar el pH gástrico. ¿Sí lo sabían, sí o no? Estupendo. Bien, ven pues. ¿Qué? ¿Vamos a dejar hasta ahí? Ayuda a proteger Bueno. el intestino. Así es, ¿qué le pasó?